Desde la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, su hermano y amigo Próspero Barros Rolón. Hoy traigo un mensaje a tu alma, un solo propósito: que abras los ojos de tal manera que no seas engañado. Que no seas engañado. Estamos en los tiempos difíciles de los cuales habla la palabra del Señor. Quiero compartir sobre las 70 semanas de Daniel. Es así como quiero leer para ti en el libro de Daniel, capítulo 9. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe Jesús de Nazaret, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Fue lo que sucedió. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces quiero decirte que estas no son semanas de 7 días, son semanas de 7 años. Y dice la palabra del Señor aquí en el versículo 26, entre el versículo 26 y el versículo 27, hay un espacio de tiempo de estos 1000, cualquier cantidad de años que han pasado. Habla que después de la muerte del Señor Jesucristo, entonces la santa ciudad sería destruida, lo cual fue destruida en el año 70 por el general Tito. Y es así que quiero leerte cuando dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Fue lo que sucedió. Mas no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir, está hablando del general Tito, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Estas profecías, amado de Dios, ya han sido cumplidas. Acuérdate que lo que ayer era profecía, o es profecía, o son profecías, hoy son noticias de última hora. Cuando dice y por otra semana, está hablando de la última semana de Daniel, que consta de una semana que son 7 años, 42 meses de paz y 42 meses. Quiero que anotes, tengas en cuenta este punto, que la gran tribulación va a iniciar en la mitad de la semana, es decir, después de los primeros 3 años y medio del gobierno ya del pseudo Mesías o del anticristo, que esto es algo que lo quiero explicar muy bien. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí ya se está refiriendo
a que el pseudo Mesías ya fue reconocido, para este entonces ya ha sido completamente reconocido por Israel. Ya Israel ha sido engañado. Y entonces dice la palabra de Dios que no solamente él se va a presentar como un pseudo Mesías, sino que también como un gobernante mundial. Va a ser reconocido como un gobernante mundial. Y recibe el nombre de bestia precisamente porque estará presidido por la bestia de Apocalipsis 17, capítulo 17, versículo 5. Cuando dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, que la bestia que ha sido, era y será y está para subir del abismo. Subir del abismo. No es el versículo 5, es directamente el 8, versículo 8. Recorrija, por favor. Versículo 8, 17 de Apocalipsis, versículo 8. La bestia que has visto hiere y no es y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Quiero explicarte que este demonio que va a subir del abismo es el espíritu que va a presidir a la bestia que sube del mar del capítulo 13. No es que este espíritu, como algún predicador estaba yo escuchándole, que iban a haber 3 bestias. No van a haber 3 bestias. La Biblia habla de 2 bestias. La bestia que sube del mar va a estar presidido por este demonio que sube del abismo, el del versículo 8, capítulo 17 de Apocalipsis, y la otra bestia que sube de la tierra, que es de carácter religioso, es un falso profeta que le va a allanar el camino, que le va a preparar el camino. También escuchaba que un predicador que es muy visto en estos últimos días, él dice que no sale del papado. No podemos decir que va a ser el Papa Francisco, que va a ser el Papa tal, que va a ser el Papa... No. Si hay una característica que a nosotros nos preside como escuela, es que no podemos hablar algo que la Biblia no lo diga. Nosotros no podemos hablar presunciones. Nosotros no podemos hablar presuntamente. Tenemos que sujetarnos a las escrituras. Y la escritura dice, nos da la luz de que el falso profeta sí va a salir del papado, porque en el versículo 18, mírenlo, anótelo, 18, dice que el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre. Y el único hombre sobre la faz de la tierra que ha sido reconocido como el vicario fiel de Cristo ha sido el hombre que está en el papado. Por eso sabemos que va a salir del papado. Pues no estamos diciendo que es este Papa Francisco o que fue otro que fue. No, va a salir del papado. El falso profeta que le va a allanar el camino al anticristo, que es el pseudo Mesías que va a engañar a Israel. Ya para estos días se está proponiendo su nombre. Entonces quiero explicarte que es número de hombre, la marca de la bestia, porque la conversión de las letras romanas en números arábigos, que son los nuestros, da 666. Por eso dice, cuente el número de la bestia. No es el secretario general de la primera bestia. La Biblia no me enseña eso. La Biblia nos enseña que la segunda, el falso profeta, tiene el número de hombre. Y el único que tiene en la tiara pontificia, en ese gorro que usted ve que se coloca, el Papa dice, Vicarit Filii Dei. Eso da 666. Continúo entonces con las 70 semanas de Daniel.
Entonces estamos mirando que falta la última semana, para que sea la semana 70, que es la que se encuentra en los albores, en el vislumbre del tiempo en que estamos viviendo. Y nos damos cuenta que en esta última semana va a suceder un acontecimiento que es de vital importancia, que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, abramos los ojos y tengamos muy en cuenta. No creamos nada que la Biblia no lo sustente. Ahora, mire usted que dice la palabra de Dios que el que va a dar inicio a esta última semana de Daniel es el mismo Señor Jesucristo, según Apocalipsis capítulo 5. Dice que lloraba mucho porque no veía quien abriera el libro. Y dice, lloraba yo mucho, cuando entonces un ángel le dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, él es autorizado, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Entonces, quien va a abrir el libro es directamente el Señor. Y todavía, amado, escúcheme, todavía no ha comenzado este episodio. Quien va a abrir el libro y quien va a desatar el primer sello, dice la palabra del Señor aquí en Apocalipsis capítulo 5, es el Señor. Uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amado, no es el hombre, no es el presidente, no, es directamente el Señor. Quien va a abrir el libro va a desatar el sello. Ahora, cuando el Señor desate el primer sello, entonces, cuando el Señor lo haga, es cuando va a aparecer el pseudo Mesías. Va a aparecer presentándose a Israel como la respuesta, porque Israel, hasta el día de hoy, ellos no creen en Jesucristo. En su mayoría, hay un grupo bastante numeroso que sí cree en el Señor Jesucristo. Entonces, pero como la mayoría de ellos no creen en el Señor, entonces, por eso dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice, advenimiento que es por obra de Satanás, con gran señales y prodigios mentirosos. Este hombre que se va a presentar como el pseudo Mesías, como el Mesías para ellos, nosotros sabemos que es un pseudo Mesías, precisamente la característica principal es el engaño. Y en Mateo capítulo 24 encontramos en el versículo 23 y 24 que el Señor Jesucristo le dice, mirad que nadie. Empieza el Señor la primera advertencia. Dice, mirad que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque el engaño es la característica principal de estos tiempos, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los falsos maestros y sobre todo de la aparición de los anticristo. Es así que dice, mirad que nadie los engañe. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si alguno les dice, miren, este es el Cristo, o miren, allá está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ahora,
La gran tribulación, vuelvo a repetir, es después del versículo 5 del capítulo 13 de Ezequiel. Los primeros 42 meses del proyecto del pseudo Mesías o de la bestia o el anticristo o el hombre de pecado va a ser un proyecto de paz, de concordia, de armonía. Tremendo esto. Este versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Él se revela en la mitad de la semana de Daniel, o sea, después de los 3 años y medio. Entonces, él se revela contra el catolicismo, se revela contra el falso profeta que un día le sirvió que le allanó el camino, y se revela contra Israel. Y el objetivo principal de este mismo falso Mesías va a ser destruir a Israel. Mire qué cosa tan tremenda. No solamente los va a engañar haciéndose pasar como el Mesías que ellos esperan y el Mesías que ellos rechazaron. Porque el Señor Jesús dice, porque vengo yo en nombre de Dios y no me reciben. Y viene otro en nombre de él mismo y él lo reciben. Entonces este hombre, el pseudo Mesías, va a venir en nombre de él mismo, diciendo que él es la respuesta. Amado, entonces nos encontramos que todavía no se ha abierto el primer sello, todavía no se ha abierto el libro, todavía no ha aparecido el caballo blanco en el cual viene montado la figura del anticristo. Todavía no ha aparecido. Pero sí ya nos damos cuenta que en Israel hay una gran inquietud. La gente corriendo y ya incluso hay un hombre que parece que está calificando. Todavía no se ha comprobado. No podemos hablar algo que no esté sobre la verdad, porque seríamos hallados mentirosos. Todavía no se ha comprobado. Pero ya a este hombre, Hizquiajo, así lo llaman ellos, Hizquiajo, él tiene su nombre correcto, pero lo han colocado Hizquiajo porque este nombre significa Ezequías. Y como ellos están esperando un Mesías que restaure el santuario, un Mesías que restaure nuevamente el orden de sacrificios y que construya el tercer templo, entonces lo colocaron Hizquiahu, porque estudiando este servidor sobre este hombre, Ezequías, yo me encuentro que Ezequías fue el decimotercer rey, el rey 13 de Judá, que dice la palabra de Dios, y estuve leyendo, podemos leer aquí en Segunda de Crónicas, que dice que él restauró el templo del Señor, restauró el templo del Señor y abrió las puertas del templo del Señor, y fue un hombre que se sujetó a Dios y trajo restauración y bendición al pueblo de Israel. Entonces ellos ven en este Hizquiahu una figura de Ezequías, pero resulta que no es así, porque Ezequías era un rey verdadero, era un hombre temeroso de Dios. Este es una encarnación del diablo. Acuérdate que así como Dios estaba en Cristo y Jesucristo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, esta bestia va a estar presidido por el demonio que va a subir del abismo, según Apocalipsis 17:8. Entonces,
no nos dejemos engañar, amados. No nos pongamos a decir que ya estamos por el primer sello, que ya... No, todavía no. La gran tribulación va a empezar en la mitad de la semana de Daniel, después de los primeros 42 meses. Cuando empiezan los segundos 42 meses, entonces cuando Satanás se va, el demonio del pseudo Mesías, se va a rebelar y se va a sentar en el templo de Dios como Dios, cumpliendo así la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel. En el capítulo 7 de Daniel, ese cuerno pequeño habla del anticristo que ha de venir. Y el capítulo 8 habla de Antíoco Epifanes, que profanó el templo también allá del Señor, del pueblo de Dios, sacrificando una puerca. Entonces, estos son tipos del anticristo, porque el anticristo, él viene a aparecer, es para destruir, para causar mucho daño, causar mucho mal. Yo quiero que leamos algunas cositas sobre este hombre. Dice, ya después de terminados los primeros 42 meses, ¿cómo quisiera que escribieras esto? Terminados los primeros 42 meses es cuando empieza la gran tribulación y es cuando la iglesia va a ser arrebatada. No había dicho este pedacito que estoy diciendo ahora. Es cuando la iglesia va a ser arrebatada. O sea, la iglesia va a conocer al anticristo, va a conocer su proyecto. Ahora, recordemos que el proyecto de la numerología del 666 establecida por el falso profeta, Apocalipsis 13, 16, dice que este proyecto es con el propósito de hacer que las personas se sometan a la primera bestia, la que subió del mar, o sea, al anticristo. Pero este proyecto es directamente del anticristo. No, este proyecto no solamente es ocasión del falso profeta, es un proyecto del anticristo ejecutado por el falso profeta. Yo escuchaba a un predicador, no digo el nombre, porque se ve como feo hablar, hacer comentarios de otras personas, porque además esto atenta contra el cuarto mandamiento de la ley de Dios. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, debemos tener mucho cuidado de no hablar cosas de otras personas. Pero dice aquí en el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, está hablando de la bestia que sube de la tierra, que va a salir del papado. Yo no estoy diciendo que es este papa, pero va a salir del papado. Porque el papado es el único hombre a quien los presidentes le besan la mano, se la arrodillan, le besan, y donde el papa va a pasar, eso colocan alfombras, y los pueblos, a pesar de tanta miseria, tanta hambre, con cordones de miseria, gastan millones y millones y millones de dinero. Dice porque va a pasar el vicario fiel de Cristo, y la conversión de las palabras esas romanas, vicaria fiel de Cristo, en números arábigos que son los nuestros, da el 666, que vamos a leerlo aquí. Dice que ese es el número de la bestia. Mire cuánta ignorancia todavía en la humanidad. Y dice, y hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Amado, esto hay que prestarle atención. ¿Por qué hay que prestarle atención? Porque desde ya la apostasía se encuentra en su plenitud.
Y el espíritu del anticristo está trabajando para socavar los cimientos de la fe verdadera. Conversaba con un espiritual a quien yo casé hace algunos años, y casé el hijo mayor que tuvo de ese matrimonio, con el cual hasta el día de hoy ese es su matrimonio. Y él me decía que el tomarse una cerveza no le quita la salvación a nadie y que eso no es malo. Yo le decía, desde el momento en que usted acepta el pensamiento de Satanás, de que una al año no hace daño, de igual manera, el que se inyecta la morfina, Satanás le dice que una primera inyección, eso tampoco le afecta. Y que de igual manera, el que se hace el toque de la cocaína, que al año no le hace daño, cuando verdaderamente la lógica y que el Espíritu de Dios nos está enseñando que la primera cerveza, la cerveza y el alcohol se encuentra dentro del grupo de los alucinógenos, porque altera el sistema nervioso y nubla el entendimiento y el consciente de las personas. Entonces, Satanás convence a la persona que el primero no hace daño. Y es por esto que los distribuidores de droga, y es por esto que los vendedores de cerveza, y es por esto que los distribuidores de cocaína y de todo tipo de alucinógenos, ellos regalan la primera porción, porque la primera porción es la que abre las puertas al abismo de la desgracia, de los demonios pueden entrar y controlar la mente de las personas. Yo le decía, aunque tú no tomes, ya Satanás tiene un lugar en tu vida, porque uno tiene que entender y comprender y entender que estamos peleando contra seres infernales que están tratando de llevarnos a los que antes éramos. Ellos están tratando de vulnerar nuestra mente. El espíritu del anticristo, desde la época del apóstol San Juan, viene trabajando. Pero en estos últimos días viene trabajando mucho más. Usted va a encontrarse cualquier cantidad de personas que dicen, yo no voy a las reuniones de la iglesia porque usted sabe muy bien que estamos en época de pandemia. Sí, hermano, estamos en época de pandemia. Entonces tenemos que cuidarnos. Ok, ¿y por qué no nos cuidamos y vamos a los centros comerciales y duramos hasta 2 horas comprando? ¿Y por qué vamos a los restaurantes los fines de semana con las parejas, con los amigos y gastamos allá 2 y 3 horas? ¿Y por qué vamos también a los bancos y hacemos transacciones comerciales hasta 1 y 2 horas donde hay cualquier cantidad de gente? ¿Por qué vamos también a retirar, a colocar servicios de correo o enviar mensajería? ¿Por qué salimos? ¿Por qué? Para hacer nuestras diligencias personales en medio de la multitud tenemos la disposición, y para ir 1 hora o 2 horas a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, si estamos en pandemia, quiere decir que hay un trabajo satánico que está trabajando en tu mente, está trabajando en tu corazón para vulnerar tu vida, para detener tu caminar con Dios. Es como el que la persona dice que ella no diezma porque la iglesia está tan cerrada. Una de las señales, una de las evidencias de un hombre y una mujer de Dios es el diezmo. La persona que no diezma está fuera de la cobertura de Dios, y la persona está demostrando que no es descendiente de Abraham. Entonces, esto nosotros lo tenemos claro, porque una persona, aunque no vaya al templo, debe de enviar sus diezmos a su pastor. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se sostiene con dinero, no se sostiene con muñequitas de trapo, no se sostiene con pedacitos de algodón. Se sostiene la obra de Dios con el aporte de aquellos que han entendido: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. El diezmo es una manifestación de amar a Dios con nuestras fuerzas, con eso que nos gastamos con nuestra frente. Amado, llegará el momento, porque estamos en la plena época de la iglesia de la Odisea. La Odisea quiere decir los intereses de la gente, donde el Señor consigue una iglesia
tremendamente majestuosa, con alfombras espectaculares, llena, pero dice la palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús no estaba allí, porque ellos habían dejado que el espíritu del anticristo cambiara el orden de Dios en sus vidas. Amado, no dejes que el espíritu del anticristo cambie el orden de Dios en tu vida. Dios ha establecido un orden. Mira lo que dice la palabra del Señor en Juan 8, Jesucristo, del versículo 31 al 59. En el 38 Jesús le dice a los judíos que habían creído en él: si yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y ustedes hablan lo que han oído acerca de su Padre. Es decir, ellos eran creyentes en Jesucristo, Biblia bajo el brazo, pero rechazaban la palabra de Cristo porque había un espíritu dentro de ellos que no los dejaba aceptar la palabra. Cuando tú te rebelas contra mí y me dices que yo estoy equivocado diciéndote que si te tomas la primera, has abierto las puertas al demonio para que te invada, no solamente con cerveza, también va a venir la cocaína, también va a venir la morfina, y van a venir, porque 7 demonios peores que los que salieron de tu vida entrarán. Cuando tú me dices que el diezmo no es para este tiempo y que tú solo envías a fulano y a fulano, tú estás cambiando el orden, porque el Señor le dice a los judíos que habían creído en él: si ustedes, versículo 39 de Juan 8, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían lo que Abraham hizo. Cuando yo lo haga, Gálatas capítulo 3, versículo 19, dice que todos los que estamos en Cristo somos descendientes de Abraham. Amado, tú no puedes decir que eres descendiente de Abraham si no estás diezmando. Hay un demonio de engaño disfrazado de evangélico, disfrazado de pastores, cambiando el sentido de las escrituras, moviendo. Pero hay algo que mi hermano Alberto Martín Díaz, del Centro Evangélico de Blas de Lezo, me da un texto bíblico en 1 de Timoteo que dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Señor conoce a los que son de él. Si tú eres de Dios, Satanás no va a poderte engañar. Si tú no eres de Dios, aunque hayas estado 70 años en la iglesia, a la final terminarás con el anticristo, con la doctrina del anticristo, e identificándote con el anticristo, que no es malo empezar por una primera y que tú no tienes por qué diezmar, no tienes por qué tampoco reunirte, pero sí con todo el tiempo necesario para los centros comerciales, para los restaurantes, para la playa, para ir a poner encomienda y parar más en la calle que en la casa. Pero cuando se trata de Dios, no hay tiempo. Ese es el trabajo del anticristo. Ese es el trabajo de este Hisquiao que ahora aparece, que está apareciendo, posiblemente si es ese. Yo no voy a decir que es ese, pero ese es el que por lo menos están empezando a reconocer. Puede que aparezca ahora otro, pero de todas maneras, ese es el espíritu del engaño para este tiempo. Por eso estamos predicando que no se trata de ser evangélico, ni adventista, ni testigo de Jehová, ni mormón. Se trata de una experiencia personal con Dios. Se trata de nosotros entender que no hemos creído en pastor ni en pastora. Hemos creído en el Eterno, que hizo los cielos y la tierra, que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que siendo inocente se hizo culpable para que nosotros los culpables fuéramos declarados inocentes cuando nosotros lo aceptamos arrepintiéndonos, porque la clave está en el arrepentimiento. La clave no está en que yo confieso a Jesucristo, no, la clave está en el verdadero arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, porque la confesión sin un arrepentimiento genuino, eso son vanas palabrerías. Entonces, cuando yo me arrepiento y le digo: Dios, yo quiero volver mi corazón hacia ti, yo voy a volver mi alma hacia ti, porque Señor, yo tengo que aceptar que hay muchas cosas que han estado torcidas en mi vida. Mi hermano, es el tiempo de nosotros seguirnos humillando. Yo le digo: Señor, yo quiero irme contigo. Yo no quiero quedarme en esta tierra. Porque solamente el 25%
se irá con el Señor. Hermano, ¿y dónde saca usted ese 25%? Lo saco de la parábola del sembrador. Dice que el sembrador solía sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Estos son los que oyen la palabra del reino y no la entienden. Y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Estos son los que duran apenas 3, 4 meses, hasta un año en la iglesia. 2 años en la iglesia y después usted los ve nuevamente alzando el codo y usted los ve apartados porque realmente no entendieron con el entendimiento del Espíritu de Dios, no entendieron con el entendimiento divino y celestial. Pudieron haber sido psiquiatras, profesores matemáticos, pediatras, ginecólogos, científicos, pero no tenían el entendimiento espiritual. Conservaron el entendimiento de Primera de Corintios 2:14 del hombre natural, que dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, es que no puede. Puede ser un gran científico, un matemático, habla 20 idiomas. El caso que está pasando con los papas, esos son hombres instruidos, pero el entendimiento de ellos está cerrado, como dice Corintios capítulo 3, todavía el entendimiento, cuando ellos leen a Moisés, el entendimiento de ellos se embotó porque les queda el mismo velo, el cual por Cristo es quitado. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amado, entonces dice que la semilla que cayó en pedregales, estos son los que reciben con gozo la palabra, con alegría, y empiezan a predicar y empiezan a hablarle al uno y al otro, pero no tiene la palabra raíz en sí. Cuando viene la persecución o la aflicción por causa de la palabra, ellos tropiezan. Hermanita, ¿qué pasó? No, yo no voy más porque usted no se dio cuenta, la hermana tal como me miró. Usted no se dio cuenta que el hermano predicando prácticamente, hermano, me miraba, era a mí. Eso no debe de hacerse. Porque si él tenía algo contra mí, era haberme hablado a mí. Satanás le hizo creer que el hermano le estaba hablando era a ella. ¿Por qué? O a él. Porque él no entendió que Dios no tira indirectas. Dios tira es directa. El propósito de Dios es lograr el corazón. Pero como él no había entendido la palabra, dice que la persona se aparta. La persona se aparta. La tercera clase de tierra, esta fue la tierra que cayó en pedregales. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, no es que las riquezas sean malas. La Biblia dice, mía es la plata y mío es el oro. Abraham era un hombre riquísimo, se le pone un superlativo de cantidad, riquísimo, más que rico. David era un hombre riquísimo. Jacob era un hombre riquísimo. Isaac eran hombres riquísimos. Dios nunca tuvo seguidores pobres. Mas sin embargo, Dios estaba de primero en la vida que ellos. Entonces, la semilla que cae en la tercera clase de tierra, el afán de este siglo y el engaño de la riqueza, es cuando la persona negocia su fe. Cuando la persona dice, no, yo el domingo no voy a alabar a Dios porque tengo que ganarme 30,000 pesos. Cambia la gloria de Dios por los 30,000 pesos como hizo Judas. Judas cambió a Jesucristo por 30 piezas de plata. Entonces, cuando la persona no tiene a Dios de primero en su vida, cuando realmente Jesucristo no tiene valor, el valor que Jesucristo tiene, cuando la persona, tú la ves en la iglesia, pero anda buscando es que Dios la bendiga, que Dios la ayude, que Dios le dé la casa, que Dios le dé el carro. Esta persona negocia su fe. Es la persona que se queda en casa por ganarse la platica. ¿Y qué sucede, amado de Dios? Sucede como Judas. Judas cambió a Jesucristo por las 30 piezas de plata. Así como los hermanos de José vendieron a José por 20 piezas de plata a los ismaelitas. Cuando el hombre no tiene a Dios en el primer lugar en su vida, usted ve al hombre sacando excusa para no caminar con la iglesia. Amado, un creyente, hermano, usted tiene que estar bajo la autoridad de un pastor, mi amado. Se lo digo con el alma, porque la palabra dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque nosotros éramos, el verbo ser o estar está en tiempo pasado, éramos
como ovejas descarriadas. Pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Y Dios nos ha colocado bajo la autoridad de un pastor o una pastora. Entonces usted tiene que reconocer que usted está bajo una autoridad. Hermano, pero es que yo no me puedo reunir porque en verdad no hay salida. Sí, pero usted sigue conectado con la iglesia, con esa iglesia allá donde usted está, en Paraguay, Uruguay, México, enviando sus diezmos allí a esa iglesia, al tesoro de esa iglesia. Usted queda con ese cordón umbilical unido a su iglesia a través de sus diezmos. Por eso es que Satanás ha hecho que usted tiene tiempo que usted no diezma, amado que me está escuchando. Usted tiene tiempo porque el anticristo, el espíritu del anticristo, ese es el trabajo que hace en la mente y en el corazón de los verdaderos hijos de Dios. Cercenar, es decir, cortar el espíritu de la palabra para separarte de la iglesia. Así tú tengas 3 meses que tú no vayas, siempre y cuando, si tú estás diezmando, tú estás unido a esa iglesia, porque usted no le diezma al hombre. Usted no ha creído en hombre. Usted le está diezmando a Dios, y el alfolí es el lugar para que usted envíe esos diezmos. Usted no puede regalárselo a aquel, ni regalárselo a aquella, ni comprar. No. Usted no puede hacer las leyes de Dios. Acuérdate que uno de los principios del anticristo es cambiar el orden de Dios, el cambiar las leyes, cambiar los principios. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, no es como digo yo. Yo le digo a los pastores, la gente no va a escucharlo a usted, a la gente no le importa lo que usted piensa, a la gente no le importa lo que yo pienso, a la gente lo que le importa es esto que yo estoy predicando, lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Y la Biblia dice, amado, que si somos descendientes de Abraham, debemos de hacer lo que Abraham hizo. ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció a Dios y se convirtió en padre de todos los creyentes. ¿Qué hizo Abraham? Diezmó a Dios y se convirtió en promesa de bendición para todo el pueblo de Israel. Y todos nosotros como iglesia que realmente estemos agarrados de la palabra de Dios y Satanás no haya logrado ya vulnerarnos, porque a muchos de los hermanos, hijos espirituales míos, ya Satanás se les metió en la mente. Muchos creyentes que empezaron bien durante años, ya el diablo se les metió, ya Satanás, el espíritu del anticristo. Por eso hay que volver ahora. Vamos a empezar, amado, a volver a Dios, decir si es verdad. Yo tengo que volver a la palabra, tengo que volver a lo que Dios me dice. Yo no puedo dejarme engañar porque aquel dijo, porque aquella dijo, porque yo escuché. No, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Y la palabra de Dios dice, amado, que Abraham entonces hizo esas 3 cosas. Y en la actualidad, aunque Israel no cree en Jesucristo, aunque Israel todavía está esperando el Mesías, ellos cumplen con el principio abrahámico. Y en la actualidad yo quiero que sepas que Israel es uno de los pueblos más ricos del mundo. Israel son uno de los pueblos más ricos del mundo. Israel es el que le ha aportado la tecnología. Podemos decir que 99% que nuestra sociedad en la actualidad en el mundial ha sido aportada por los israelitas. Porque ellos tienen en cuenta los principios establecidos por Dios desde nuestro padre Abraham. Tú no puedes llamar a padre Abraham si tú no diezmas. Tú no puedes llamar padre Abraham si tú no obedeces. Tú no puedes llamar padre Abraham si realmente tú no permaneces en la fe que permaneció Abraham. El anticristo, entonces, ahorita Hizquiyahu que está apareciendo, no estamos diciendo que es él. Yo lo repito, no estoy diciendo que es él, sino que los israelitas ya lo coronaron y el nombre de Hizquiyahu quiere decir Ezequías. Porque ellos ven el momento en que histórico que está viviendo Israel, un momento muy parecido al momento que vivió Israel en la época de Ezequías. Entonces ellos piensan que así como aquel Ezequías restauró los sacrificios, restauró las puertas del templo e hizo muchas cosas, ellos piensan
De igual manera que este Hizquiyahu va a hacer lo mismo para este tiempo. Resulta, amado de Dios, que no solamente el engaño va a ser para ellos, sino que el espíritu del anticristo viene trabajando contra la iglesia, derribando lo establecido, el fundamento de Dios en las personas. Dice, si fuere posible, engañará aún a los escogidos. Yo no sé si ya tú estás bajo un espíritu de engaño. Quiera Dios que no. Pero puedes volverte, tirándote de rodillas y levantando tus manos diciendo, Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo he dejado que Satanás vulnere la doctrina de tu palabra en mi espíritu. Y por eso ya estoy de acuerdo, porque aunque usted no se inyecte, aunque usted no se haga su pase de cocaína, y aunque usted no tome cerveza, pero el hecho de usted aceptar que una al año no hace daño, ya usted está y pertenece por su propio juicio al lado del anticristo. Ya Dios, usted está dejando a Dios a un lado, pero es tiempo de volver. Es tiempo de regresar. Es tiempo de oír la voz de Dios. Es tiempo de decirle, Señor, yo te necesito. Tomo la decisión en la autoridad del todopoderoso nombre de Jesucristo de Nazaret y reconozco y te pido, Dios mío, y declaro, Señor, sellada mi vida contra toda mentira del diablo. Perdóname, porque aún al mismo pastor que me salvó, lo he encarado y le he confrontado diciéndole que está equivocado y que el hombre sí puede meterse un pase de cocaína y sí puede meterse una inyección y sí puede tomarse una cerveza. Una cerveza es igual que la cocaína y es igual que la inyección de morfina y es igual. Todo lo que es alcohol pertenece al grupo de los alucinógenos. Un día asistí a una reunión de alcohólicos anónimos. Nunca había asistido. Y alguien que era conocido mío, que tenía años que no tomaba, me sorprendió cuando se sentó, que le tocó el testificar y dijo, mi nombre es fulano de tal, tengo 30 años que no me tomo una cerveza ni un trago de alcohol, pero soy alcohólico anónimo. Y reconozco y acepto que el primer trago es la puerta, que es la llave que abre las puertas del abismo de mi perdición. Por lo tanto, siempre rechazaré el primer trago que me ofrezcan. La gracia y la bendición de Dios está contigo. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón, desde la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia. Lluvias de bendiciones para tu vida. Gracias por suscribirte si no te has suscrito. Gracias por dejarme tu comentario. Pero gracias por compartir este mensaje con alguien que tú aprecies, con alguien que tú ames. No te enfurezcas contra la verdad. Acuérdate que los judíos de Juan 8 se pusieron en contra del Señor. No aceptaron la verdad y fueron ratificados como hijos del diablo. Y en el versículo 59 terminaron agarrando piedras para matar al Señor, de Juan capítulo 8. Gracias al Señor que el Espíritu de Dios toca tu vida. El Espíritu de Dios toca tu corazón. El Espíritu de Dios toca tu espíritu, tu hombre interior. El Espíritu de Dios derriba todo argumento satánico en tu vida. Oro para que el Espíritu de Dios siga ardiendo en tu vida y encienda la llama de la gloria, de la gracia de Dios. Queme toda y destruya toda neblina, toda oscuridad en tu vida. Declaro que tu alma fue comprada no con cosas corruptibles, como dice 1 de Pedro 1:18, sino con la sangre preciosa como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. La sangre de Cristo te sella para el cielo eterno. Dios te sigue bendiciendo.